Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Después de tantas peticiones sí he accedido a contar la historia de Anastasia, sobre todo porque ahora es una princesa Disney y al fin y al cabo Fox ha sido comprado por Disney y ya pues todas son princesas amigas, así que genial. Esta película tan maravillosa con unas canciones tan fascinantes que ahora además tiene una versión en Broadway y que pronto llegará a Madrid gracias a los cielos, se estrenó en 1998 y yo creo que cautivó a todos los chavales que estábamos ahí viéndola por primera vez, sobre todo cuando nuestros padres o nuestros tíos o alguien mayor nos dijo, pues esto está basado en hechos reales. Y tú decías, ¿qué? O sea, ¿me estás diciendo que esta historia es real, que Anastasia es real, que de verdad sufrió todo esto, que escapó, que había un mago que era Rasputín, que tal? Y entonces decía, bueno, a ver, todo no es así, pero sí que está basada en la familia del último zar de Rusia y lo que les pasó. Y entonces tú te venías un poco abajo, pero al mismo tiempo pensabas, no, esto es real. La película cuenta de verdad la historia de la hija del zar que se salvó y ahora es Anya y es feliz con su abuela. Bueno, pues yo vengo aquí a corroborar que la película y la realidad se parecen nada y menos. Pero es que la historia real es mucho más emocionante, mucho más turbia, ¿vale? Y hay muchísima más sangre, ya os lo digo. Anastasia Nikolayevna Romanova, que así era su nombre completo, nació el 18 de junio de 1901 en el seno de la familia del último zar de Rusia, porque después de él ya no hubo ninguno más. Era hija de Alejandra Fyodorovna y tenía 3 hermanas y un hermano más pequeño: Olga, Tatiana, María y Alexi. Lo primero que tenéis que saber es que a sus padres no les hizo ni pizca de gracia que naciese Anastasia. ¿Por qué? Porque era una chica, ya llevaban 3 y va y le sale una cuarta y dicen, pues mira, esto está mal, porque es que necesitamos a un buen hombre. Por suerte, unos años después nació Alexei y entonces se quedaron todos un poco más tranquilos porque dijeron, bueno, pues por lo menos hay un chiquillo ya aquí entre nuestros retoños. Porque a todo esto, el padre de Anastasia, Nicolás II, tenía una mala leche, o sea, era una cosa tremenda, era un hombre déspota, era agresivo, tenía ahí a todo el pueblo muerto de hambre, porque eso ya os lo digo, en la peli veis todos los bailes y todo lo bonito que era. Bueno, pues nos enseña que al otro lado del muro estaban todos muriéndose de hambre, mientras la familia de Anastasia estaban de risas, de bailes, de jajás, y así no se puede y al final acaba en una revolución, ya os hago el spoiler. Y vosotros además pensaréis, madre mía, qué maravilloso tenía que haber sido ser hija de un zar ahí en Rusia, con esos palacios, esos salones, esa belleza, esos vestidos. Bueno, pues no, estas chicas sufrieron como nadie, o sea, os digo que estaban durmiendo 2 en una misma habitación, que tú dices, con ese pedazo palacio que tenéis, de verdad, no hay una habitación para cada chiquilla. Pues no lo había, y de hecho les hacían dormir en camas duras, les hacían comer con austeridad, les obligaban a llevar una vida así como muy recta, muy fría, sin almohadas ni nada, que a mí es que eso me deja un dolor de cervicales que no os podéis ni imaginar, que tú dices, madre mía, para ser princesa te ha tocado la peor familia. Y Anastasia, bueno, ¿cómo era Anastasia? Esto yo creo que lo refleja un poco la película. Era un diablo, lo decía todo el mundo, desde los criados hasta su madre, estaban hartos de la niña, las hermanas estaban asustadas, las primas las llevaba por el camino de la amargura. Tú no te imaginas cómo ponía a las niñas a correr para un lado, para otro, les pegaba unos sustos, a los profesores, tú fíjate, a los profesores les decía que no quería estudiar, se subía a un árbol y decía, pues no me bajo la niña. Y así con todo, que cómo te van a encontrar marido luego, chicas, si es que no te dejas. Ya me puedo imaginar a todas las hermanas así en sociedad diciendo, madre mía, esta no es mi hermana, qué vergüenza, porque es que encima la chiquilla tenía una lengua afilada de esta que sabe dónde hacer daño, sabe dónde reírse de la gente. Bueno, un caso perdido la muchacha. Yo creo que me habría llevado bien con ella, también te lo digo. Y es que lo que más me gustaba de Anastasia es que le daba igual cómo fueran sus vestidos, su peinado, si iba maquillada, si no, sus hermanas todas ahí peripuestas y ella en plan, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis perdiendo el tiempo? ¿No veis que estamos en Rusia aquí de risas? De hecho, hay anécdotas que cuentan que la chiquilla ni siquiera se quitaba los guantes blancos para comer chocolate. O sea que la pava estaba ahí en la ópera de San Petersburgo hinchándose a chocolates, que es lo que tienes que hacer en momentos como ese, comiéndoselos con los guantes ahí. Maravillosa. Pero por desgracia la chiquilla, no sé si de nacimiento o de hacer tantas tonterías, tenía dolores por todo el cuerpo, que si en la espalda, que si juanetes, que si no sé qué. Y cada vez que venían los médicos a hacerle esos buenos masajes, la chavala tenía tanto miedo que es que se escondía debajo de la cama, he leído. Y este no era el único mal que achacaba a toda la familia, porque muchos de los hijos sufrían hemofilia transmitida por la madre. Entonces aquí es donde aparece el personaje de Rasputín, que es el malo de la película de Disney, pero que en realidad, sí, aquí en la historia, la verdad es que nadie dijo que fuese muy malo, solo todas las criadas del palacio. Rasputín, llamado Grigori Rasputín, no era un mago, no era un hechicero, era un hombre religioso, era un hombre santo. Y la madre de Anastasia siempre le tenía cerca para escuchar sus consejos, para que le ayudase a entender lo que Dios quería de ella y también para que cuidara de sus niños, porque sobre todo el más pequeño, Alexei, que además era muy importante porque iba a ser el próximo zar, sufría la hemofilia que os estoy contando, y Rasputín aparentemente consiguió salvarle de la muerte unas cuantas veces. Pero que el hombre era turbio te lo digo yo, vamos, como que me llamo Javier. O sea, de hecho es que las criadas estaban diciendo, a mí no me gusta lo de que se mete
meta en la habitación de las niñas cuando las niñas solo llevan camisón. A mí no me gusta que hablen con ellas en plan como si fuese su colega, su amiga, y cuando es un señor mayor como de 40 años y estas niñas tienen 11, 12 o 13 años. Os pido por favor que dejéis de hacerlo. Pero la madre estaba muy chinada y de hecho quienes lo pasaban peor eran las hijas, porque se lo pasaban también a Anastasia y el resto de sus amigas con Rasputín, que no les hacía ninguna gracia que una criada se chivase y echasen al pobre Rasputín a la calle y no pudieran verle más. Así que al final, ¿quién se fue a la calle? En efecto, la criada. Y luego otra criada que dijo que le había violado, también se fue a la calle. O sea que el hombre este tenía una turbidez dentro que es que no os podéis ni imaginar. No os voy a contar más de su historia, pero es lo más oscuro que existe. Tanto es así que muchos estudiosos dicen que Rasputín era capaz de hipnotizar a la gente y por eso tenía el control de la zarina. Pero como a todo cerdo le llega su San Martín, a este también le cayó la gorda cuando se hizo muy amigo de la aristocracia, porque este debía ser un businessman, un influencer de la vida de Rusia. Al final empezaron a pensar que este era un espía alemán y le prepararon un pastel delicioso de cianuro, entonces se lo comió. Pero como este hombre tenía más vidas que un gato y no se murió con el pastel, después lo dispararon, después le golpearon con una pala y luego ya lo ahogaron en un río, y ahí así que... fin. Ahora bien, antes de morir Rasputín advirtió que si él moría 2 años después no habría ni rastro de la familia del zar, y en efecto parece que lo consiguió. Pero ¿qué pasaba mientras fuera de estas óperas, fuera de estos palacios? Que se estaba gestando la Revolución Rusa, que empezó en 1917. Bueno, imaginad el zar cuando se entera, que para entonces ya es tarde, ya te lo digo. Y le obligan a abdicar y se llevan a toda la familia de arresto domiciliario a un palacio y después se lo llevan más lejos porque los bolcheviques estaban muy cerca y se los llevan a Siberia. Hasta que los bolcheviques se hacen con todo el poder prácticamente de Rusia y ellos tienen que ser llevados a un palacio en Ekaterimburgo. Que no me sale la palabra. Ekaterimburgo. Meses en los que la familia tuvo que ir de un lado a otro sin saber qué les iba a pasar ni cuándo les iba a pasar y con las joyas encima escondidas en almohadas dentro de la ropa para que no se las robasen. Por suerte, como ya os he dicho antes, Anastasia no era la típica princesa, ¿vale? Y entonces intentaba animar a toda la familia durante el cautiverio, haciéndoles reír, con bailes, juegos, teatros, no sé qué, y dicen que se lo pasaron genial. Yo creo que ya estaban tan idos de la olla que les daba igual, mientras sobrevivieran un día más, se lo estaban pasando bomba. De hecho, muchos de los soldados hicieron bastante amigos suyos, porque, pues al fin y al cabo, chicas, si estás todo el día ahí en la casa, pues al final te acabas haciendo colega de esta gente que tienes ahí en cautiverio, ¿no? Hasta que por desgracia llega el temido día, el 17 de julio de 1918, y los fusilan. Lo que hacen es decirles, venga, vámonos, preparaos con todo, coged vuestras cosas que vamos a salir de aquí, que os vamos a llevar a otro sitio. Toda la familia se prepara, los bajan al sótano y ahí, enfrente de un paredón, los empiezan a disparar. ¿Qué pasa? Que algunas de las hermanas y la madre no mueren en ese momento porque llevaban las joyas escondidas dentro del corsé. Entonces las balas rebotaron en las joyas y no murieron. Pero ¿qué pasa? Pues que los otros dijeron, no, a estas hay que terminarlas, y con las bayonetas acabaron con ellas. Aquí es cuando la historia se empieza a convertir en mito y en leyenda y se piensa que Anastasia no murió en este fusilamiento y que se salvó o bien con la madre, o bien con Alexei, o bien con alguien, o bien sola. Porque aquí ya os digo que hay versiones para todos los gustos. O sea que flipad, porque la muerte de toda la familia de Anastasia sucede al principio de la película cuando son niños, y en realidad pasa cuando ella tiene 17 años. Y de hecho la abuela ni siquiera estaba ahí, estaba bien lejos y se enteró por carta de que había muerto su familia. Es más, ella nunca se creyó que hubieran muerto y estaba convencida de que habían sobrevivido y de que su nieta Anastasia seguía viva. La más famosa de todas estas mujeres que decían ser Anastasia, porque ya os digo que hubo un montonazo, como pasa en la película, de hecho hubo alguna que dijo que también era María, la hermana de Anastasia, fue Anna Anderson. Por eso en la película la protagonista se llama Anya. Y a la muchacha se la encontraron en un puente a punto de lanzarse al río en Berlín 2 años después de la masacre de Ekaterimburgo. Madre mía, qué palabra más difícil, de verdad. La internaron obviamente en un psiquiátrico y años después empezó a decir que ella era Anastasia, que conocía todo sobre ella, que lo había recordado, que era su familia, que ella era la verdadera. Bueno, un lío tremendo, claro, la gente diciendo, ¿pero qué me estás contando? Y la sacaron de allí. Que es que hasta algunos parientes de la familia Romanov decían que sí, que era ella, mientras que otros decían que ni de coña, que no podía ser. Pero es que la muchacha se sabía cosas que es que solo la duquesa podía saber. Y escuchadme, este juicio para averiguar si realmente esta señora era la verdadera Anastasia ha sido el juicio más largo de toda Alemania. O sea, duró como desde 1938 hasta 1970. Flipo. Pero por desgracia, por falta de pruebas, y aunque había algunos testigos que habían dicho que la habían visto, que después de la muerte allí de toda su familia había escapado y había ido a ver un sastre y se había quedado ahí, lo habían descubierto, en fin, después de muchas cosas que parecía que sí pero no, decidieron que no, que mejor que no era la Anastasia. Y en 1984 murió de una neumonía y ahí se acaba su historia, solo que no, porque en 1994 empezaron a investigar que si un pañuelo de la mujer, que si la sangre de uno de los familiares de los Romanov, no sé qué, y empezaron a hacer pruebas y descubrieron que
que no, que la señora pues no era Anastasia, pues porque no era concluyente todo el experimento científico. Que de hecho ni Ana, ni Ania, ni nada, o sea, se llamaba Franziska Skankowska, que se había casado, que su marido le había contado todas las historias sobre Anastasia, y ella un día que trabajaba en una fábrica de Berlín se golpeó con algo, sufrió un ataque de amnesia, decidió intentar suicidarse, y entonces cuando ya se le pasó un poco la amnesia, se confundió los recuerdos con la realidad y empezó a creer que era Anastasia. Pero vamos, que incluso hay una leyenda que dice que Anastasia emigró a Argentina y que ahí se quedó en el Colorado, en la provincia de Formosa, así que si alguno es de ahí, por favor que investigue, ¿vale? Y lo ponga en los comentarios. También os digo que no ayudó nada que años después se exhumara toda la familia del zar que estaba ahí enterrada y descubrieran que pues no había suficientes cuerpos, o sea que faltaban dos, pero tampoco quedó claro si era el de Anastasia o el de la madre, y tampoco queda claro si lo hicieron en realidad para confundir a los bolcheviques y que pensaran que esa no podía ser la familia real porque faltaba gente. Y hasta aquí la maravillosa historia de Anastasia, espero que os haya gustado tanto como a mí descubrir la verdad, yo he quedado traumatizado. Por favor decidme en los comentarios qué otros cuentos queréis que cuente en el futuro y nosotros nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego! Bienvenidos al canal de Javier Ruescas, que os habla de libros y cosas de esas que canta y escribe y su vida os cuenta. Por eso os digo, suscribiros, suscribiros, suscribiros aquí.